Bueno, el día de hoy nos convoca un poco a hablar de vectores. Uno de nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales de Instagram nos propuso a ver si podíamos hacer un video de vectores y estas 4 propiedades. Entonces, bueno, vamos a trabajarlas. Espero aclarar las dudas y si tienen algún comentario, por favor, déjenlo en el cajetín correspondiente. Entonces, lo primero que hay que aclarar es qué es un vector. Un vector es un segmento, eso es lo primero, segmento, o sea que tiene inicio y tiene fin. Ese segmento tiene un módulo, una dirección y un sentido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo estoy trazando acá un vector. Bien, ese es el vector A. Y vean que se denota, usualmente se denota con una letra mayúscula, pero no necesariamente tiene que ser una letra mayúscula. Y arriba de la letra se le coloca una flecha para indicar que es un vector. ¿Ok? Bien, ese segmento, ese vector tiene un módulo. El módulo es la extensión del vector. Por ejemplo, si yo mido acá, me está dando 3.5, aproximadamente 3.5. Entonces ese es el módulo del vector. Además de eso, tiene una dirección y tiene un sentido. Bien, la dirección es el ángulo de apertura, en este caso con respecto al eje X. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, está a 30 grados, 45 grados, etc. Y el sentido del vector usualmente va asociado a los puntos cardinales. Si es al norte del sur, al noroeste, al suroeste, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, importantísimo que conozcamos qué es un vector y cómo calcular el módulo, la dirección y el sentido. Muy bien. Teniendo en cuenta lo que es un vector, pasemos a las propiedades. Bueno, yo puedo aplicar vectores, una propiedad asociativa, conmutativa, existencia del elemento opuesto y el elemento neutro. ¿Ok? Entonces, en este caso, en la propiedad asociativa, es muy sencillo, no, nos dice que, por ejemplo, vamos a suponer que tenga 3 vectores. Bien, y esos 3 vectores se están justamente sumando. Vamos a suponer, entonces yo tengo el vector, no sé, el vector U más el vector V más el vector W. Bien, ahí tengo mis 3 vectores. Y esto, por supuesto, lo voy a copiar otra vez. Es igual a U más el vector V más el vector W. Entonces, justamente el nombre de la propiedad nos dice asociativa. O sea, que yo puedo asociar. Entonces, cuando yo asocio, yo agrego un signo de agrupación. Justamente, por ejemplo, yo hago esto que está acá. ¿Ven? Yo estoy asociando. Voy a utilizar otro marcador para que se pueda notar de una mejor manera. ¿Ven? Yo asocié. ¿Ven? Yo asocié estos dos vectores. Eso quiere decir que voy a realizar primero esta suma y luego el resultado se lo voy a sumar a W. Y acá yo voy a asociar otros dos vectores, otra pareja de vectores. Entonces la propiedad asociativa lo que me dice es que si yo realizo este procedimiento, me tiene que dar igual que este procedimiento. No importa a quién asocie yo en los vectores. ¿Bien? Muy bien. Vámonos a la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa dice, bueno, que el orden de los sumandos no altera la suma. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos el vector U más el vector V, bueno, eso va a ser igual al vector V más el vector U. ¿Está bien? O sea, no importa el orden en que yo sume, siempre el resultado tiene que ser el mismo. ¿Ok? Bien, por supuesto con un ejemplo, más adelante en el video, con un ejemplo lo voy a demostrar. La existencia del elemento opuesto. Bueno, la existencia del elemento opuesto no es otra cosa que para cualquier vector U, para cualquier vector U, ¿sí? Existe un elemento opuesto. ¿Ok? Ese elemento opuesto lo vamos a llamar menos U. ¿Sí? Este señor es el elemento, ¿sí?
el vector opuesto a U. Solamente con este menos que están aquí. ¿Ok? Se supone que si yo lo sumo, al sumar el vector U más su elemento opuesto, eso me tiene que dar 0. Un vector 0, o sea, de coordenadas 0. ¿Bien? Entonces, siempre se debe cumplir que si yo agarro U, el vector U, y le sumo su elemento opuesto, eso me tiene que dar el vector 0. Yo lo denoto así justamente para indicar que me da un vector 0. ¿Bien? Muy bien. Y ahora tenemos el elemento neutro. El elemento neutro, bastante sencillo, creo yo, que ustedes ya lo están trabajando. O sea, si yo tengo el vector U y le sumo el vector 0, un vector 0, lo voy a volver a colocar con flecha, eso me va a dar igual a U. ¿Sí? En donde O, recuerden, este vector que está acá es el vector 0. O sea, 0, coordenada 0. ¿Bien? Bien, este es como la teoría. Ahora a continuación lo que voy a hacer es un ejemplo justamente para explicar estas 4 propiedades que vimos acá y vean cómo fácilmente se pueden demostrar con un ejemplo. Ojo, es un ejemplo de cada propiedad, no es la demostración. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Bien, entonces continuando vamos al siguiente ejemplo. Con el siguiente ejemplo voy a demostrar las 4 propiedades. ¿Ok? En primer lugar voy a demostrar la propiedad conmutativa. Entonces dice así, dados los vectores, me están dando 3 vectores, el vector U, el vector V y el vector W. Verifique si se cumple la propiedad conmutativa. Recordar qué es la propiedad conmutativa. En este caso voy a agarrar cualquier par de vectores. ¿Sí? O sea, voy a hacerlo con el vector U más el vector V. Entonces, la propiedad me dice que el vector U más el vector V me tiene que dar igual que el vector V más el vector U. ¿Sí? Incluso ustedes lo pueden hacer con el V con el W con el U. ¿Sí? Incluso pueden colocar los 3 y verán que siempre se va a cumplir la propiedad. Les dejo eso de tarea y cualquier cosa lo hacen y me comparten la respuesta a través de mis redes sociales. Yo siempre les respondo. Entonces, miren, yo lo voy a explicar como es el primer ejemplo que estoy dando, lo voy a explicar de manera gráfica y lo voy a explicar a través de sumando las coordenadas, ¿ok? Entonces, bueno, lo voy a hacer primero a través de manera gráfica. Entonces, lo primero que hago es trazar mi plano cartesiano. Mi plano cartesiano, acuérdense que está conformado por un eje vertical, que es el eje Y. Usualmente se denota con la letra I. Y con el eje horizontal, que usualmente se denota con la letra X. Bien. La intersección entre los dos ejes, ya ustedes saben que es el 0. ¿Sí? Y usualmente a la derecha están los números positivos. 1, 2, 3, 4. Voy a llegar hasta el 5. A la izquierda están los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Por eso recomiendo que trabajen en una hoja cuadriculada para que ya tengan la escala hecha. Arriba o sí, en la parte superior del 0 están los números positivos en el eje Y. Acá los tenemos. Voy a llegar también hasta el 5. Y en la parte inferior están los negativos. Bien, en este caso voy a llegar solamente hasta el 3. Hasta el negativo 3, menos 3. Bien. Ok, muy bien. Entonces miren, fácil. De verdad es muy fácil. Yo le digo a mis estudiantes, lo importante es entender la teoría que estamos haciendo. Ok. Entonces, recordar que el vector es un segmento. Bien. Entonces, si yo quiero sumar vectores, hay un método muy sencillo, ¿ah? Bueno, yo ubico mi primer vector. Yo estoy sumando el vector U. Entonces, ubicamos el vector U. Es este señor que está acá. Bien. Entonces, el vector U va en el punto 2, 3.
Entonces, 2 en X, acuérdense que el primer número es X, el segundo número es Y. Entonces, 2 en X y 3 en Y, o sea, en este puntico que está aquí. Entonces, mi primer vector parte desde el punto 0, 0 al punto 2, 3. ¿Okay? Vamos a trazarlo acá con este color morado. Y le colocamos nuestra flechita de vector. Bien, ese es mi primer vector. Luego, como yo quiero sumar, voy a copiar a continuación el segundo vector. A continuación de este. Bien. Entonces, el vector B es 1, 2. Bien. Si yo voy a continuación, yo lo que le agrego a la X una unidad. O sea, estoy en el 2, paso al 3. Y a la Y le voy a agregar 2 unidades. O sea, estoy en el 3 y paso 4, 5. Por lo tanto, el vector siguiente va a estar aquí. El vector B. ¿Ok? Vean qué sencillo es. No es nada del otro mundo. Entonces, este es mi vector B. Parece ser el mismo, pero no es el mismo vector. No es la continuación del vector anterior. Ahí está mi vector B y mi vector U. Usualmente uno lo denota vector U y vector B. ¿Ok? Vean que yo lo denoto rápidamente. Ahora, ¿cuál es la suma? ¿Cuál es la suma? Muy sencillo. Ustedes van a unir el extremo del vector U con el otro extremo del vector B. O sea, como decía mi profesor, la colita del vector, del primer vector, con el frente del último vector. Y ese es mi vector. Véanlo aquí. Ese es mi vector. En este caso, ese es el vector U más B. Así se suman los vectores. ¿Bien? Ok. Entonces, si yo quiero demostrar que U más B es igual a B más U, yo lo que voy a hacer es el mismo procedimiento, pero primero voy a copiar mi vector café y luego voy a copiar mi vector morado. ¿Ok? Vean que es súper sencillo. Ahora, pregunto, ¿qué coordenadas tiene el vector de color rojo? Bueno, el vector U más B tiene coordenadas, me voy al extremo. Si se dan cuenta, en X tiene coordenada 3, y en Y tiene coordenada 5. ¿Bien? Tengan en cuenta esto por aquí, vamos a tenerlo por aquí bien resguardado. ¿Ok? ¿He terminado la demostración? No la he terminado. Tengo ahora que graficar el vector V y después el vector U. ¿Ok? Va a ser un poquito difícil porque me va a quedar aquí mismo. Entonces, yo lo que voy a hacer es graficarlo en otra hoja y después vamos a juntarlo uno arriba de otro para que ustedes vean que coinciden. ¿Está bien? Pero lo voy a hacer un poquito más adelante. Voy a hacer primero la suma aquí de los vectores y después lo voy a juntar para que ustedes vean cómo coincide de manera gráfica. Bien, si se lo piden de manera gráfica, así se suman los vectores. Ahora, si se lo piden sumando las coordenadas, es muy fácil. Usted agarra y copia el vector U. El vector U es 2, 2, 3. Más el vector V es 1, 2. Igual. El vector V, 1, 2. Más el vector U, 2, 3. Y ahora usted va a sumar las X con las X, la coordenada X con la coordenada X y la coordenada Y con la coordenada Y. Entonces va a ser 2 más 1, acuérdense que estas son las X, vean, X acá, 2 más 1 es 3, coma, y la coordenada Y con la coordenada Y, o sea, 5. Aquí está la suma de U más B. Igual, lo mismo aparece acá. 1 más 2 es 3 y 2 más 3 es 5. ¿Ven? Se cumple la propiedad conmutativa.
Y si se dan cuenta, miren lo que nos dio. Igualito. ¿Ven? De manera gráfica tiene que dar lo mismo que si yo sumo las coordenadas. Muy bien. Entonces, me está faltando demostrarles que de manera gráfica también da la propiedad conmutativa. Veámoslo a continuación. Bien, entonces ahora vamos a proceder a demostrar que si yo sumo el vector v más el vector u, también me va a dar este vector que está acá de color rojo. ¿Sí? Lo estamos demostrando de manera gráfica. Ya lo demostramos a través de la suma de sus coordenadas, que es el método más fácil. Entonces, bueno, vamos a graficar el vector b. Si nos damos cuenta, el vector b tiene coordenadas 1 en x, 2 en y. O sea, 1 en x, 2 en y. Aquí está. Ese es mi vector b. Utilicé el color café en algunos países. En mi país es el café marrón. El color marrón, disculpen. Entonces, aquí tengo el vector v o v. Bien. Y a eso le voy a sumar el vector u. El vector u es 2 en x, 3 en y. O sea, a partir del valor 1, sumo 2. 1, 2. O sea que voy a estar en el valor 3 y 3 en y. O sea, sumo 3 a partir del número 2 en y. 1, 2, 3. Muy bien, entonces voy a estar aquí. Recuerden que ustedes parten de aquí. Ustedes están caminando, caminaron hasta aquí, llegaron aquí. Y ahora le dice, muévete 2 a la derecha y 3 hacia arriba. Entonces llegan a este puntico que está acá, que son las coordenadas del vector u. Bien, el vector u lo habíamos pintado de color morado. Entonces pintamos de color morado. Aquí está el color morado. Vean que es fácil, no es complicado y súper útil, sobre todo para la ingeniería, el tema de los vectores. Bien, ¿y cuál va a ser la suma? Bueno, la suma va a ser b más u, va a ser, unimos la colita del vector v con el frente del vector u. Entonces me va a quedar, vean que me queda este vector. Lo voy a pintar de color rojo también, justamente. Y vean que, no sé si se aprecia ahí en la imagen, vean, más o menos se puede apreciar de que un vector coincide con el otro. Si ustedes lo hacen en su casa, lo van a apreciar muchísimo mejor. ¿Ok? Pero es el mismo vector, el mismo. De hecho, si yo agarro v más u, ¿cuáles son las coordenadas del vector v más u? Que es el de color rojo. Bueno, si se dan cuenta es 3 en x y en y sería 5. Miren, es lo mismo. ¿Ven? Todos los resultados dan lo mismo, justamente porque se tienen que cumplir las propiedades y si está bien hecho, debe dar lo mismo. Entonces este es el vector v más u. ¿Está bien? Bueno, voy a demostrar las otras propiedades. No lo voy a hacer por el método gráfico. Si ustedes lo necesitan hacer por el método gráfico, ya se los expliqué. Háganlo. Es bastante entretenido. Pero bueno, para no hacer el video más largo, lo voy a hacer a través del método de la suma de coordenadas. ¿Ok? Bien, entonces miren. Acá tenemos, voy a demostrar la propiedad asociativa, la existencia del opuesto y el elemento neutro. Acá copié mis vectores, ¿está bien? Justamente para tenerlos. Entonces voy a demostrar la propiedad asociativa. ¿Qué me dice la propiedad asociativa? Muy sencillo, me dice que si yo sumo 3 vectores, por lo menos 3 vectores, o sea, el vector u más el vector v más el vector w, yo puedo sumar u más b, después ese resultado le sumo w, y me va a dar igual si yo tengo el vector, la suma de estos 3 vectores, y yo sumo b más w y el resultado le sumo u. ¿Ok?
Yo lo voy a hacer para demostrárselo y verán que es muy sencillo hacerlo. Entonces, el vector U tiene estas coordenadas, 2, 3. Entonces, 2, 3 más el vector B, 1, 2, 1, 2. Eso lo voy a asociar. A eso le voy a sumar el vector W, menos 2, 2. Disculpen, aquí no va este menos. Ahí está el vector W. Y eso me tiene que dar igual a que si yo agarro el vector U, 2, 3, acuérdense, las coordenadas, le sumo V, 1, 2, más W, que es menos 2, 2. Bien, entonces procedo a sumar. Procedo a sumar y verán que es súper fácil. Recuerden, las X con las X, la coordenada X con las coordenadas X y las coordenadas Y con las coordenadas Y. Me tiene que dar resultado un vector. Entonces yo sumo el 2 más el 1 me da 3, coma, el 3 más el 2 me da 5. Este es el vector U más B. 3, 5. ¿Verdad? A eso le voy a sumar el vector menos 2, 2. Acá me está dando más. Entonces, 1 menos 2, me queda menos 1. Acuérdense, signos distintos se resta y se coloca el signo del mayor. Y 2 más 2 me queda 4. Bien, sencillo hasta ahora. Bien, ahora sumamos. El lado izquierdo de la igualdad se suma y después sumo el lado derecho de la igualdad. 3 menos 2 me queda como resultado 1. 5 más 2 me da como resultado 7. Bien, entonces, esta suma me está dando el vector 1, 7. Ahora, del lado derecho, 2 menos 1 me queda 1. Y 3 más 4 me queda 7. Vean que se cumple la propiedad asociativa. ¿Ok? Bien. Súper sencillo. Vean que da el mismo resultado. ¿Ok? Bien, profe, si tengo 4 vectores, lo mismo. Ustedes van asociando. Tienen que ir asociando. Y asociando significa justamente ponerle un signo de agrupación e ir sumando coordenada X con coordenada X, coordenada Y con coordenada Y. ¿Ok? Muy fácil. Bien, vamos a demostrar ahora la propiedad de existencia del opuesto. ¿Ok? Hay que recordar que esa propiedad, si la queremos saber si se cumple o no, yo tengo que un vector U le tengo que sumar su opuesto, sería menos U, y eso me debería dar el vector 0. 0, 0. ¿Ok? Ok, bien. Entonces vamos a hacerlo con el vector U. Si lo hacen con el vector B o si lo hacen con el vector W, es lo mismo. ¿Ok? Bueno, yo lo voy a hacer con el vector W un poco para, como tiene un negativo, va a ser el más difícil. Entonces, si yo agarro el vector W, menos 2, 2, más el vector opuesto a W. O sea, este menos me le cambia los signos a lo que está dentro del paréntesis, a las coordenadas. ¿Ok? Entonces va a ser menos por este menos, me queda más 2. Y menos por este más 2, me queda menos 2. Espero que se haya entendido eso. ¿Ah? Bien, y ahora lo que hacemos es sumar como hicimos acá. Así de sencillo. Entonces tengo menos 2 más 2, me da 0. Y 2 menos 2 me da 0. Y vean, me quedó justamente el vector 0, 0. ¿Ok? Bien, entonces hemos demostrado que existe el elemento opuesto al vector W. Y lo mismo pueden hacer con el U y con el V. ¿Ok? Por último, vamos a demostrar que hay elemento neutro en el vector. Bien. O sea, que si yo agarro un vector U, le sumo el vector 0, 0, o sea, el vector 0, 0, yo lo llamo O siempre, y ese me tiene que dar U. Bien, recordar que el vector
o es el vector 0, 0. Bien. Entonces, si yo lo quiero demostrar, es muy sencillo. Agarro el vector u, que sería 2, 3, y le sumo el vector 0, 0. 0, 0. Y eso me tiene que volver a dar el vector u, porque si no está malo. Entonces yo sumo 2 más 0, disculpen, me da 2. Y 3 más 0 me da 3. Y vean que me dio el vector u, porque el vector u tiene coordenada 2, 3. Por lo tanto, también se cumple el elemento neutro en el vector u. Bien. Bueno, nada, espero que hayan disfrutado el video sobre vectores y 4 de sus propiedades. Déjenme un like, déjenme un comentario. Recuerden que no siempre tiene que ser todo bueno. También me pueden dejar una crítica constructiva, que en Matemática Abierta los leemos a todos y siempre ustedes pueden contribuir a la mejora de este canal. Me despido invitándolos nuevamente a que me visiten en mis redes sociales, @mateabierta, Facebook, Instagram y Twitter. Por allí tenemos retos, tenemos videos cortos, tenemos cápsulas de aprendizaje, tenemos también aplicaciones de las derivadas, de las integrales, etcétera, etcétera, la vida cotidiana. ¿Ok? Bueno, que les vaya bien y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.